Hice un gesto con la mano. No es nada importante. Un amigo me estaba contando lo que opina de esos titulares de Weibo. Te refieres a la novia que armó el escándalo en la boda, ¿no? Luyan tenía una vaga impresión y lo mencionó de pasada. Luego abrió Weibo. Al actualizar, de repente le apareció una nueva publicación. Han encontrado la foto del chico al que Xia Xining confesó su amor con tanta pasión. Amplió la imagen para enseñármela. Pero cuando su mirada se posó en aquella foto carnet juvenil, se quedó totalmente helada. Se quedó mirando la fotografía durante mucho rato. Luego desvió la vista hacia mi cara. Quizás percibió su mirada. Levanté la cabeza y la miré. ¿Qué ocurre? Titubeó un momento. Luyan finalmente decidió ser sincera y me dijo directamente: hermano Yang Chen, los medios de China ya han sacado la foto del chico al que la novia le confesó su amor. ¿Se parece un poco a ti? ¿Lo conoces? La expresión de mi rostro se quedó congelada. Entonces entendí por qué Xia Xining había montado todo aquel escándalo. Era para encontrar mi paradero. Sentí una sensación extraña en el pecho. Bajé la vista hacia la pantalla que me ofrecía Luyan. Fruncí ligeramente el ceño. Es mi foto carnet del instituto. No sé quién la habrá filtrado, aunque ya han pasado 7 u 8 años y he engordado un poco. Cualquiera con 2 dedos de frente sabría que soy yo. En la habitación se hizo el silencio por un momento. Lo pensé una y otra vez y finalmente decidí reconocer que era yo. Xia Xining es mi exnovia. Después de romper cambié de nombre y me fui al extranjero. Al oír de repente este chisme, Luyan abrió mucho los ojos, con un tono lleno de asombro. Ah, sí, ya habéis roto. ¿Por qué montar todo este número? ¿No te está molestando la vida? Asentí ligeramente. Con cierta resignación sí, puede causar algunos problemas, pero como ya estoy en el extranjero, supongo que no será tan grave. La expresión de Luyan se volvió un tanto grave. Parece que ha montado este escándalo a propósito, precisamente para poder encontrarte y seguir acosándote con esta noticia. Ha tenido bastante repercusión. Seguro que alguien del instituto te reconocerá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esa es también mi mayor preocupación. Pero al ver que Luyan se preocupaba de verdad por mí, esbocé una sonrisa. No pasa nada. Ella no sabe que me he cambiado el nombre. Supongo que tampoco sabe que me fui al extranjero. Si no hay más remedio, esos días saldré con mascarilla. ¿Me taparé bien? No queda otra. Luyan sintió un tanto apesadumbrada y además sacó su propia gorra. Póntela al salir. Así te tapas un poco y también te proteges del sol. La cogí para intentar aliviar el ambiente y bromeé con ella. Solo es una exnovia. No hay que ponerse tan nervioso. Que Xia Xining monte un número así en un momento tan importante demuestra que no está bien de la cabeza. Últimamente he visto muchas noticias de gente que odia por amor y se venga de sus exnovios o exmaridos. Hermano Yang Chen, de verdad me preocupa que ella te acose y te pase algo malo. Al oír a ese amigo que conocía desde hacía poco más de un mes preocuparse tanto por mí, sentí que se me ablandaba el corazón. Le di una palmada en el hombro. Estuve con ella 7 años, aunque me hizo muchas cosas malas. No creo que sea tan extrema. No te preocupes. Aunque dije esto sonriendo, en el fondo sentía cierta inquietud. Ella no sabía cómo consolarme y devanándose los sesos, solo se le ocurrieron unas pocas frases. Todo pasará. Hermano Yang Chen, ya has salido del pozo. Solo tienes que mirar hacia adelante. Al ver la determinación en sus ojos, la angustia de mi corazón se fue disipando poco a poco. Sí, ya han terminado esos 30 días tan duros. ¿Qué más hay que temer? Al día siguiente de la boda, la familia Xia anunció que Xia Xining quedaba suspendida temporalmente de todas sus funciones en el grupo Xia. Y Shen Jia también anunció la terminación de los 3 proyectos que tenían en colaboración con la familia Xia. El día 50 de mi desaparición, Xia Xining seguía sin obtener ninguna pista sobre mi paradero. En internet los chismes sobre ella corrían como la pólvora, pero todos giraban en torno a sus líos del pasado. Nadie había conseguido descubrir mi rastro. La firme determinación de Xia Xining de recuperarme se fue desgastando con el tiempo que no dejaba de pasar. Cada vez le daba más miedo volver a aquella villa vacía y ya no quería abrir los mensajes que le enviaba su secretaria. Incluso ahora, cada vez que oía las palabras Yang Chen, reaccionaba con una gran rabieta. La familia Xia le había retirado todas sus... No podía seguir derrochando como antes, para llenar el vacío de su corazón. Sus amigas también habían perdido la confianza y todas le aconsejaban que lo dejara pasar y que se diera ante su familia. Xia Xining tenía 24 años y era la primera vez que sufría un golpe así. Bebía a diario y cuando se emborrachaba rompía cosas. Gritaba mi nombre a voz en cuello entre llantos, sin parar de arrepentirse, pero el alcohol solo lograba aturdirle temporalmente. Al despertar, se enfrentaba de nuevo a su realidad triste y gris, día tras día de tormento. Había perdido por completo la vitalidad de antaño. El día de Nochevieja, Xia Xining estaba bebiendo sola en un bar, rechazó varias llamadas de su padre y finalmente apagó el móvil. Al caer la madrugada, volvió a la villa completamente borracho y volvió a pensar en mí. Todos los años en Nochevieja, después de cenar con su familia, venía a la villa a acompañarme. Yo preparaba una mesa llena de comida rica y recibíamos juntos el año nuevo. Los dos nos acurrucábamos en el sofá, contemplando los fuegos artificiales que llenaban el cielo y pedíamos el deseo de estar juntos año tras año. Ahora los fuegos artificiales estallan de nuevo, pero a su lado solo quedan estas botellas vacías por el suelo. Al otro lado de la ventana, Xia Xining miraba el bullicio exterior y una inmensa soledad se apoderó de su corazón. Cuando sonaron las campanadas, encendió el móvil y me envió un mensaje de felicitación de año nuevo. Sonó un tintín. El teléfono que estaba sobre la mesa sonó. Él cogió mi viejo móvil, hizo clic en el pequeño punto rojo y se envió otro a sí mismo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Al recibir la felicitación de ese conocido avatar, el dolor en el corazón de Xia Xining encontró por fin un pequeño alivio. Ahora solo podía consolarse con este pequeño drama que ella misma dirigía. Justo en su momento más difícil, de repente alguien le trajo noticias mías. Una amiga del círculo que estudiaba en Melbourne lo mencionó de pasada en una comida. Dijo que había visto a alguien en la universidad que se parecía mucho a Yang Chen. Esta noticia hizo que Xia Xining se animara por completo. Compró directamente un billete de avión a Melbourne. Se levantó para irse, pero sus amigas la sujetaron y le echaron un jarro de agua fría. Xining, si ya sabes dónde está, no se va a escapar. Lo más urgente ahora es Gu Haoming. Si no resuelves esto, ¿cómo va a perdonarte Yang Chen? Aquello le abrió los ojos. El corazón de Xia Xining, que se había relajado un poco, volvió a estar en vilo. Contuvo su alegría desbordante y se obligó a mantener la calma. Sus amigas le daban ideas, pero ninguna le servía. Finalmente decidió resolverlo ella sola. Xia Xining fue directamente al hospital. Esta vez planeaba acabar de verdad con Gu Haoming. 30 minutos después, miró a Gu Haoming, que estaba agonizando, y despidió a los guardaespaldas. Pensaba dejar que Gu Haoming muriera así, sufriendo. Xia Xining se puso de pie, limpiaba tranquilamente la sangre de su mano izquierda, con total indiferencia, como si aquel desastre de escena no tuviera nada que ver con ella. Después de limpiarse, Xia Xining miró su reloj de pulsera para ver la hora. Levantó la pierna para marcharse. Solo dio un paso y un dolor desgarrador le recorrió la pantorrilla. Se desplomó de rodillas en el suelo, con el rostro torcido por el dolor. Miró hacia un lado y vio a Gu Haoming, que agonizaba, completamente enloquecido. Arrancó la navaja que tenía clavada en su cuerpo. La sangre salpicó tiñendo de rojo su demacrado rostro. El intenso olor a sangre en el aire estimulaba sus nervios. Solo podía ver a la mujer que había arruinado su vida, completamente desfigurada. Era el último y único momento para vengarse. Gu Haoming estaba inusualmente lúcido. Levantó el cuchillo en alto, mientras los gritos desesperados se sucedían. De alaridos agudos se fueron transformando poco a poco en sollozos, hasta quedar solo en un difícil gimoteo en la garganta. Las pupilas de Xia Xining se fueron diluyendo. Su mano apretada en un puño se abrió sin sentido. Gu Haoming también había agotado todas sus fuerzas. El arma homicida cayó al suelo con un ruido sordo, así
sangre de sus dos cuerpos se mezcló y empezó a filtrarse por el suelo pulido, como un río de color rojo oscuro. El segundero del reloj en la pared seguía moviéndose, tic-tac. La conciencia de Xia Xining se volvía poco a poco borrosa. Aquellos dolores insoportables también se fueron disipando. Sentía como si cayera en una nube. Las escenas ante sus ojos se volvían fragmentadas. Solo quedaban imágenes en blanco y negro que se alternaban. Los recuerdos del pasado pasaban como en un tío vivo, por su mente. Desde la infancia sin preocupaciones, hasta la adolescencia de primer amor, y luego el presente insustancial. En medio de aquellas imágenes en blanco y negro, solo una persona tenía color. Yo con 16 años, vestido con un traje blanco, tocando el piano tranquilamente. Yo con 18 años, al lado de su cama de hospital, llorando desconsoladamente, apretándole la mano con fuerza. Yo con 23 años, con los ojos llenos de lágrimas, recibí aquel ramo de rojas y brillantes rosas. Acepté ser su marido. Yo con 24 años, cogí un paraguas y me adentré en la lluvia torrencial. Ya no podía distinguir sus facciones, al ver aquella silueta cada vez más difusa. La cuerda tensa en el cuerpo de Xia Xining se rompió de repente en dos. Sintió que algo se desprendía de su interior. Se resistía con todas sus fuerzas a dejarlo marchar, pero no podía evitar su desaparición. Podía sentir la sangre bajo su piel, que se enfriaba y se coagulaba. Solo las lágrimas que caían por el rabillo de sus ojos seguían tibias. Celebrar el año nuevo por primera vez en pleno verano. Luyan y yo estábamos encantados. Sus padres trajeron muchas cosas desde China. Los dos pegaban pareados y recortes de papel en el salón. Al ver la casa llena de ambiente festivo, después de tantos años, volví a sentir la atmósfera del año nuevo. Desde que murió mi abuela, siempre había pasado la noche vieja solo. Aunque Xia Xining venía a acompañarme, por lo general llegaba antes de las 8 de la tarde. En casa estaba yo solo, y lo único que sentía era una soledad abrumadora. En contraste con el bullicio exterior, pensé que al casarme al año siguiente podría cambiar esa situación, pero nunca imaginé que la boda no se llevaría a cabo. Y en cambio pasé un año nuevo acompañado. La madre de Luyan, que estaba ocupada en la cocina, salió con una bandeja de albóndigas y tiras de carne fritas recién hechas, y sonriente me pidió que probara, con un tono lleno de cariño y preocupación. Yang Chen, este es el plato favorito de Luyan. Este año nuevo fue el más cálido que he tenido en muchos años. Los 2 años siguientes, también los pasé en Australia. Cada año los padres de Luyan venían a celebrarlo con nosotros. Con el tiempo, nuestra relación se fue haciendo cada vez más estrecha. El año de la graduación, la familia Lu se estableció en Melbourne. Luyan me preguntó si pensaba quedarme. Llevaba tiempo dándole vueltas a esa cuestión. Mis amigos más cercanos en China ya tenían su propia familia, y con mis padres hacía tiempo que había roto la relación. Tampoco tenía ninguna propiedad o patrimonio, tanto por relaciones personales como por mi centro de interés laboral. Personalmente prefería quedarme, así que mientras buscaba trabajo, también empecé a preparar la documentación para la inmigración. Durante ese tiempo la familia Lu me ayudó muchísimo para que pudiera superar aquella dificultad. Mientras estudiaba, ya había ahorrado bastante dinero gracias a mi buena capacidad, así que al graduarme monté un pequeño estudio de fotografía. En los 2 años siguientes, el estudio no dejó de crecer, hasta convertirse en algo importante. Al cumplirse los 4 años, cumplí los requisitos de inmigración y obtuve la residencia permanente. Cuando volví a China para hacer los trámites, me reuní con amigos que no veía desde hacía mucho. Con el paso de los años, todos habíamos dejado atrás la apariencia juvenil, pero al reunirnos, seguía surgiendo de forma natural aquella complicidad de antes. Lo que más les interesaba, sin duda, era mi situación sentimental. Ante su curiosidad, me mostré bastante abierto y sincero. En los 2 primeros años tuve 2 parejas, pero por varias razones las relaciones se fueron terminando. Con mi novia actual empecé a salir en agosto del año pasado. Es 2 años menor que yo, pero es muy madura. Mientras contaba las anécdotas del día a día, también les enseñé fotos y videos. Al ver en la pantalla a esa pareja tan bien avenida y tan enamorada, todos mostraron una expresión de satisfacción. Seguimos charlando un buen rato, hasta que alguien mencionó de repente a Xia Xining. Oye, ¿os habéis enterado? Parece que Xia Xining ha fallecido. Al oírlo, mi corazón se estremeció ligeramente. Estos últimos años había estado muy ocupado con los estudios y el trabajo, y rara vez me informaba de lo que pasaba en China. De vez en cuando, al hablar del pasado con Luyan, siempre sentía que aquella época estaba como envuelta en una niebla, y no la veía con claridad. Y el nombre de Xia Xining era como una fotografía antigua, con una pátina amarillenta. Pensé que ella acabaría por superar aquella relación, que heredaría el negocio familiar y que comenzaría una nueva vida al otro lado del océano. Pero nunca imaginé que ya hubiera fallecido. El ambiente en la habitación se volvió frío por un instante. Varias personas observaban con cuidado mi reacción. Al ver que solo mostraba asombro, todos se tranquilizaron y se pusieron a hablar sin preocupaciones. Yo también había oído algo de esto. Yang Chen, pensé en contártelo, pero luego como ya lo había superado, preferí no mencionarlo. Cosas tristes. ¿Qué cosas tristes? Según tengo entendido, ella atormentó muchísimo a ese Talgun y lo mató a puñaladas en venganza. Se puede decir que cosechó lo que sembró. Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba aquel hombre. La única impresión que tengo de él es el accidente de coche que casi me destruye. Así que al oír que esas 2 personas que cambiaron por completo el rumbo de mi vida tuvieron semejante final, sentí cierta conmoción. Aunque me quedé atónito un instante, fue solo un breve momento. Al fin y al cabo todo aquello ocurrió hace muchísimo tiempo, como una ráfaga de viento que atraviesa un pasillo y desaparece sin dejar rastro.